Disciplina con amor en el aula, tocando el corazón de tus alumnos. Capítulo 6. Auxilio. No sé cómo poner límites. Disciplina con amor en el aula. Creo que me voy a retirar. Soy maestra de música y tengo más de 30 años enseñando, pero me doy cuenta de que no entiendo a los niños de hoy. Recuerdo con nostalgia cuando daba mi clase y los alumnos eran respetuosos y cooperaban con gusto. Ahora es muy diferente. Nada les gusta, de todo se quejan y la mayor parte de la clase me la paso tratando de poner orden. No puede haber una buena clase ni un buen maestro sin disciplina. ¿Por qué los límites de la disciplina proporcionan al alumno la estructura necesaria para que pueda recibir lo que se enseña? Los niños, de por sí, son dispersos y se distraen con mucha facilidad. Y cuando hay desorden, el ambiente es caótico, sus posibilidades de aprendizaje se reducen considerablemente. Son los límites los que preparan el contexto para que pongan atención y aprendan. Estos límites obligan al niño a contener sus impulsos para enfocar su atención en lo que le enseña. Pero desgraciadamente en esta era permisiva, lo último que aprende el niño en casa es a contener sus impulsos. En el afán de los padres de no reprimirlo por miedo a traumarlo, y en algunos casos por comodidad, muchos padres simplemente dejan que haga lo que quiera. Equivocadamente piensan, porque lo quiero, lo consiento. Cuando este alumno llega al salón de clases, no entiende que no puede hacer lo mismo que en su casa. ¿Lo quieren? Sí, allá hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. Guardar silencio, obedecer instrucciones y completar su trabajo le parece mucho pedir. Se inicia entonces una batalla campal. El maestro trata de imponerse, pero cuando no tiene la fuerza necesaria, ganan los alumnos. Algunos maestros se doblegan y a pesar de su frustración, se resignan a enseñar en un ambiente caótico. Es agotador enseñar. Me paso gran parte de la clase gritando y regañando para que me hagan caso. No sé qué les pasa a estos niños. No hacen caso y nada parece interesarles. Solo me atienden cuando los amenazo con mandarlos a la dirección. Este es el caso de muchos maestros y como vimos en el capítulo anterior, se relacionan con su temperamento. Cuando no logran imponerse por las buenas, lo hacen por las malas. Piensa que no tienes otros recursos y la desesperación y el cansancio muchas veces orillan al maestro al maltrato. Para que un maestro tenga presencia y autoridad frente a sus alumnos, necesita trabajar en su persona, fortalecer su carácter y autoestima y revisar por qué no se da a respetar. Porque su salón de clases es solo su reflejo. Una persona con alta autoestima se hace respetar y no permite que los alumnos se pasen de la raya. Se siente seguro y tiene confianza para pedir lo que es necesario del alumno y espera ser obedecido. Entonces, si tienes problemas de disciplina en tu salón de clases, pregúntate, ¿por qué no me hacen caso los alumnos? ¿Soy demasiado suave y trato de complacerlos? ¿Me ubico más como su amiga que como su maestra? ¿Digo cosas que no cumplo y por eso no me respetan? ¿Les tengo miedo? ¿Soy demasiado débil? ¿Por comodidad no pongo límites y ya se pasaron de la raya? ¿Soy aburrido? ¿No paro de hablar y me repito? Ser maestro no es fácil, pero si tienes deseos de mejorar, te ofrezco algunas ayudas prácticas para aplicar disciplina con amor. 1. Haz tu clase interesante. Un maestro aburrido invita a la indisciplina. ¿Quién puede poner atención cuando no tiene el menor interés? Muy pocos. Algunos alumnos se evadirán en ensoñaciones que nada tienen que ver con lo que se enseña, y si el maestro les pregunta algo,
despertarán sorprendidos sin saber qué responder. En cambio, otros, en su fastidio, molestarán a sus compañeros o buscarán provocar al maestro. Estando en la preparatoria, recuerdo haber tenido un maestro de historia sumamente aburrido que leía su clase y jamás alzaba la vista para vernos. A manera de protesta, un día extendí un periódico y me puse a leerlo en su clase. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando no me llamó la atención? Los demás alumnos estaban asombrados de mi osadía, pero a mí me decepcionó darme cuenta de su total falta de carácter. Si aún me quedaban rastros de respeto por él, desaparecieron ese día. Cualquiera puede leer o dictar, no necesita ser un maestro. El maestro que no prepara su clase y solo entretiene a sus alumnos debería dedicarse a otra cosa, porque les falta el respeto y les hace perder su tiempo. Yo llevo 20 años en esta escuela enseñando primer grado de primaria, dice orgullosa una maestra a su colega. Tú eres nueva, ¿verdad? Cuando escucho que un maestro ha estado enseñando durante muchos años el mismo grado, siempre me queda la duda de si no estará simplemente repitiendo lo que preparó en el primero. Si no se ha convertido en una especie de grabadora que dice lo mismo sin tomar en cuenta que cada grupo es distinto y que la información tiene que adaptarse y renovarse. Si piensa que ya todo lo sabe, ha dejado de investigar y prepararse. Es mucho más sano que los maestros cambien de grados y se vean obligados a esforzarse para preparar material nuevo cada año. Si un maestro se preocupa por preparar su clase y es dinámico e interesante, tendrá a los alumnos absortos. Cuando incluyen anécdotas e historias, permite que los alumnos se identifiquen y un chiste o un comentario chusco los hará reír y relajarse. No hay mejor manera de enseñar. Un maestro interesante no tiene problemas de disciplina porque un alumno que disfruta una clase no se le ocurre molestar ni hacer travesuras. Está escuchando. Así, el primer consejo para que tus problemas de disciplina disminuyan y desaparezcan es que te apliques en mejorar tus clases, que te pongas en el lugar del alumno y te identifiques con él para poder imaginar qué material le podría resultar interesante. Observa qué cosas le llaman la atención, cuáles son sus preferencias, qué le cae en gracia, qué películas ve, a qué juega con sus compañeros, de qué platican, qué le inquieta. Cuanto mejor conozcas a tus alumnos, más fácil será saber cómo preparar tus clases. Si te guías por sus intereses, tus clases serán dinámicas, divertidas y relacionadas con sus vidas y pondrán atención. 2. Cumple lo que digas. Nada hace que pierdan más rápido el respeto a un maestro los alumnos que prometerles cosas que no cumplen. Síguele, Marta, y te saco del salón. No puedes estar molestando a tus compañeros, amenaza la maestra de sexto grado. 3 minutos después, ¿qué no entiendes, Marta? Ya te dije que si sigues, te vas para afuera. Durante toda la clase, la maestra continúa intermitentemente amenazando a Marta, quien nunca deja de molestar, pero tampoco tiene que salirse. ¿Qué aprende el grupo entero observando esta situación? Que la maestra no tiene palabra y puede hacer lo que quiera. Lo que digas se tiene que cumplir, no hay de otra. Por eso tienes que cuidar lo que dices, porque si estás enojado puedes decir una barbaridad. Siendo maestra del grupo de sexto grado, ocurrió la siguiente situación. Eran las 2 de la tarde, hora de la salida del colegio, cuando escuché a la maestra de Euritma amenazar a los alumnos. Nadie se va a casa hasta que aparezca la otra parte del llavero. Los alumnos furiosos veían el piso mientras ella sostenía su mirada acusadora. Después de 45 minutos y ante la demanda de los padres, también furiosos, permitió que los alumnos regresaran a casa.
A la mañana siguiente, cuando entré a la oficina, me preguntó la secretaria qué había ocurrido para que estuvieran tan enojados los padres. Cuando le platiqué que los alumnos habían perdido una parte del llavero, me dijo sorprendida: pero sí, eso se perdió hace como 2 semanas y no fueron ellos. Cuando hacemos declaraciones estando enojados, corremos el riesgo de humillar o tomar decisiones equivocadas. Esta maestra no pudo cumplir su amenaza, por fortuna, y tuvo que disculparse frente al grupo de alumnos muy resentidos por su acusación injusta. Si estás enojado, no reacciones, detente, respira hondo y cierra la boca. Si tienes la tendencia a dar el jalón, pon las manos atrás. Date unos minutos para calmarte y pensar con claridad. Espérate a estar más calmado antes de tomar alguna decisión. Cuando estamos muy enojados, nos intoxicamos con hormonas, adrenalina, noradrenalina, etc. Y estas nos impiden pensar con claridad. Por ello, las personas enojadas dicen y hacen tantos disparates. Es necesario dejar pasar unos minutos para que estas hormonas se reabsorban en nuestro organismo y podamos discurrir con claridad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras emociones y por lo tanto jamás podemos culpar a un alumno de nuestro enojo, frustración o rabia. Repite: yo soy responsable de mis emociones. Yo elijo cómo respondo ante ellas. Número 3. No alces la voz. Un maestro que recurre a los gritos muestra su impotencia. No se siente escuchado y por eso alza la voz. Si no lo hace, piensa que nadie le hará caso. Si es tu caso, hazte 4 preguntas. ¿Por qué pienso que si no grito, nadie me escuchará? ¿Por qué me doy tan poca importancia? ¿Por qué dudo de tener algo significativo que compartir? ¿Por qué me siento insignificante? Quizás al leer esto piensas: exagera. Yo conozco maestros que gritan y no me parecen inseguros. Hay que ver más allá de la apariencia. Si necesitas gritar continuamente, hay una razón para ello. Te invito a explorar y descubrir que, si trabajas en tu autoestima, empezarás a confiar en que sin necesidad de alzar la voz, van a escuchar. Si esto no te convence para cambiar, pregúntate: ¿quién quiere estar con alguien que grita? Los alumnos lo toleran porque no les queda de otra, pero ten por seguro que detestan tus gritos. ¿O acaso les gritas así a tus amistades? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué lo haces con tus alumnos? Está claro que estás aprovechando tu posición de maestro, y al igual que si fueran tus amigos, les estás faltando el respeto. Si tienes muchos años siendo maestro, quizás empezaste alzando la voz por inseguridad y con los años ya se convirtió en un hábito. No es de sorprender que con frecuencia los maestros padezcan de la garganta y tengan nódulos por tanto tiempo que han usado la voz de forma inadecuada. Si quieres ser un buen maestro, esto es algo que vale la pena cambiar, porque tus gritos estresan a los que te escuchan y dañan tu cuerpo. Tus alumnos y tu garganta te lo agradecerán. 4. No repitas. No hay peor pesadilla para un alumno que estar con un maestro que habla sin parar y repite. Esto fastidia y enoja. Hay maestros que parece que escogen esta profesión para dar rienda suelta a su lengua, y si solo supieran cuánto los detestan sus alumnos. Cambiar este hábito es difícil, pues requiere quitar empeño y fuerza de voluntad. Pero vale la pena hacer el esfuerzo si deseas ser un buen maestro, porque como dice un proverbio irlandés, todos somos sabios hasta que hablamos. Me gusta decir que la persona que habla y habla sin parar, pero nadie la escucha, es porque sus palabras no tienen peso ni volumen y se las lleva el viento. Si quieres que te escuchen y que tus palabras tengan consistencia, deberás permearlas de atención. La persona que habla con atención escoge sus palabras con cuidado y no necesita repetir.
Piensa antes de hablar y hazlo con atención. Entonces tendrás voz y serás escuchada. 5. Muestra empatía, pero no cedas. Cuando el alumno proviene de una familia sobreprotectora, repelará cuando se le pida cualquier tipo de esfuerzo, porque está acostumbrado a que lo complazcan y ya lo volvieron flojo. Su tolerancia a la frustración es muy baja y se queja cuando se le contradice. Desgraciadamente, cada vez hay más niños así en las escuelas. Ay, maestra, es mucho trabajo. Ya me cansé. ¿Lo puedo terminar después del recreo? El maestro puede estar tentado, en este caso, a responder: no, no exageres. No es tan largo. Si te aplicas, verás que en un momentito lo acabas. Es el único trabajo que has hecho toda la mañana y creo que es importante que lo termines. Al decir esto, contradice lo que el alumno siente. Le hace saber que no lo entiende y ahora el alumno está más frustrado que antes. En cambio, si le dice con voz suave pero firme: entiendo que te parezca muy largo este trabajo y que prefieras salir al jardín, pero tienes que terminarlo. No quiere decir que el alumno le dará gusto escuchar esto, pero por lo menos se sentirá comprendido. No se peleen con lo que siente el alumno, por el contrario, denle la razón, porque se vale sentir lo que se siente: frustración, impotencia, rabia, miedo, tristeza, etc. Ahí está la emoción. Negarla o tratarla de cambiar solo lo llevaría a reprimirla, lo cual le haría daño, pues lo desconecta de sus sentimientos. Se vale sentir flojera, se vale estar harto de la tarea, se vale querer salir huyendo del colegio, pero actuar en consecuencia de estas emociones es otra historia. Y eso es lo que quieres enseñarle a tu alumno. La regla dorada es nuestra empatía, pero no cedas. Me gusta decir que empatía empieza con E de entiendo, así que empieza lo que quiera decir el alumno con esa palabra, entiendo, y reflejen lo que está sintiendo. Entonces será un poco más fácil para él aceptar lo inevitable, que sienta lo que sienta. De todas maneras tendrá que atenerse a las reglas, cumplir con su trabajo, obedecer y todo lo demás. Que en la vida se vale sentir de todo, pero hay cosas que tienen que hacerse independientemente de lo que se siente. Entiendo que no te guste correr en la clase de deportes y prefieras estar en la banca platicando con tus compañeros, pero párate y ve a correr. Entiendo que te dé miedo hablar en público y quisieras que tu compañera de proyecto lo hiciera por ti, pero vas a tener que ser tú la que des el reporte. Si necesitas practicar, te puedo ayudar más tarde. Entiendo que es muy aburrido estar haciendo la tarea en el recreo y que prefieras salir con tus compañeros, pero tú elegiste no hacerla en casa y la tienes que terminar ahora. Si no cedes, ayudarás al alumno a elevar su tolerancia a la frustración y a ser responsable. Cuando tengas algo organizado que tus alumnos disfruten mucho, échate en tu escritorio y diles: yo creo que no vamos a ir a la excursión. Mejor nos quedamos a trabajar en el salón porque tengo mucha flojera de salir. Observa sus caras de sorpresa y después agrega: ¿se imaginan qué ocurriría si solo hiciéramos lo que nos gusta o lo que se nos antoja en el momento? Pide que te den ejemplos. Esto los ayudará a salir de su egocentrismo y a considerar a los demás. Servirá para comprender que todos, sin excepción alguna, a veces hacemos cosas que no queremos y que así es la vida. 6. Desaprueba la conducta, pero aprueba a la persona. Creo que un error muy grave que cometemos al enseñar es reducir al alumno a su conducta. Concluir que solo eso, en vez de darnos cuenta de que su comportamiento tan solo es la expresión de cómo se siente en el momento. Si tomamos esto en cuenta, dejamos de juzgarlo, pues concluimos que si se porta mal es porque se siente mal, y si se porta bien, generalmente es porque se siente bien. El niño es mucho más que su conducta,
y es importante que aprendas a ver a través de esta para descubrir quién está detrás. Te sorprenderá descubrir muchas veces a un ser asustado, lastimado, como el animal que se vuelve agresivo cuando ha sido herido. A este niño no le queda más remedio que defenderse. En vez de juzgarlo, interésate y corrige lo que haces sin humillarlo. Gustavo, entiendo que estés muy enojado porque Jorge rompió tu cuaderno, pero no puedo permitir que le pegues. Estás siendo directo y estás poniendo un límite claro, pero no lo estás humillando. En cambio, cuando dices, Gustavo, eres un abusivo, otra vez pegándole a tu compañero, mira la diferencia de tamaño. No me sorprende que otra vez te estés aprovechando de alguien más pequeño que tú. Puse un límite, pero lastimé a Gustavo. Y a Gustavo le queda muy claro que ha sido etiquetado como el abusivo. Ahora, Gustavo está resentido y no tiene más razones que vengarse de la otra persona. Renata, tienes que repetir este trabajo. No lo hiciste con cuidado y está sucio. Es muy diferente a decirle, Renata, eres una sucia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta porquería? Ella no tiene más remedio que defenderse, como el animal que se ha vuelto agresivo cuando lo hiere. A esta niña no le queda otra salida. En el primer ejemplo, corrijo el comportamiento, la acción, el trabajo está mal hecho y sucio y se tiene que repetir. En el segundo, tacho a Renata de sucia. Cuando le llames la atención a un alumno, asegúrate de que quede clara la diferencia entre lo que hace y su persona, porque la persona es sagrada, no se toca, pero el comportamiento se puede corregir. Quiere decir que, aunque haya hecho algo incorrecto, la respetas y confías en que puedes hacerlo mejor en el futuro. 7. En lugar de decir malo o bueno, di permitido o no permitido. Aunque nos estemos refiriendo a lo que ha hecho el alumno como bueno o malo, existe el peligro de que haga la transferencia a su persona y concluya que el bueno y el malo es él, no su comportamiento. Pedro es muy malo pegarles a los niños. El niño piensa, como yo le pego a otros niños, debo ser malo. En cambio, cuando dices, Pedro, no permito que le pegues a tu compañero, le queda claro que desaprueba su conducta, pero no se siente calificado como malo. Eliminar las connotaciones de bueno o malo ayuda a preservar la dignidad del alumno cuando es necesario corregirlo. 8. Pon límites sin humillar. Disciplina con amor significa poner límites sin humillar, es decir, corriges, pero tienes cuidado de no insultar. Respiras hondo y explicas al alumno lo que esperas de él, pero sin calificarlo o denigrarlo. Eugenia, quiero que te pongas a trabajar, con voz firme y mirándola a los ojos. Pero ten cuidado de decir palabras que lastiman. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Estás sorda o qué? Es importante tomar conciencia de las frases que lastiman, denigran o desalientan. Muchos maestros están tan acostumbrados a decirlas o escucharlas que ya no se dan cuenta. Muestran su creatividad desgraciadamente para insultar. En vez de que estos comentarios nos causen risa, deberíamos indignarnos cuando estamos escuchando a un maestro que se aprovecha de su posición para ofender o ridiculizar a un alumno. Les ofrezco algunos ejemplos para que estén pendientes. ¿Otra vez? Tenías que ser tú. ¿Cuándo no vienes? El día está más tranquilo. No sé por qué te pasaron de año. Eres insoportable. Ya me cansaste. Ya no sé qué hacer contigo. Vas a terminar como limpiavidrios. Eres irresponsable. No haces nada. Eres un flojo. Burra. Vas a ser una sirvienta. No sirves para nada. Son unos baquetones. Hay muchos vagos en la calle. No te hagas el chistosito.
Se nota que llegaste tarde al reparto de neuronas. No es raro que no traigas la tarea o el material. Raro sería que cumplieras con todo. Si estás hablando es porque todo lo sabes, así que retírate de mi salón. ¿Qué no entiendes? ¿Estás tonto o qué? Sálgase porque son unas manzanas podridas y ustedes pudren a los demás. Estos niños parecen unos rufianes. Olvídenlo, ya sé que ustedes no piensan. Eres igual al burro de tu hermano. Eres un chillón. Tú nunca entiendes nada. Otra vez lo hiciste mal. Fíjate en tu hermano. Él era de 10. Tú no sirves para estudiar. No sé por qué estás aquí. Eres un inútil. Este niño no tiene remedio. Tú, como siempre, al último. Tienes cerebro de teflón. Ya estuvo. Ya me tienes harta. Siéntate, que al cabo usted no entiende nada. Esta niña es un cebo. Como siempre, no traes la tarea. No tienes cabeza ni para sombrero. Cuida mucho tu actitud y tus comentarios, pues puedes elevar al alumno o aplastarlo. De ti depende. 9. No etiquetes. Una etiqueta es una camisa de fuerza. El alumno ya no se puede zafar y por lo tanto está condenado a quedarse por siempre siendo lo que decimos que es. En nuestro afán de corregir, repetimos frases que sin darnos cuenta terminan haciendo más mal que bien cuando continuamente le dices a un alumno: deja de jugar, siempre estás distrayendo a tus compañeros, no sé dónde tienes la cabeza, nunca te fijas. Si crees que por ello ahora podrá atención, estás equivocado, pues ya lo convenciste de ser un distraído. Los pensamientos que se repiten una y otra vez terminan convirtiéndose en creencias que fijan la conducta. Este niño, de tanto escucharlo, ya se convenció de ser un distraído. A base de decírselo tantas veces, ya lo convenciste de ser lo que no querías que fuera. Alberto, deja de estar viendo a tus compañeros y no juegues con tus plumas. ¿Cuándo vas a poner atención? En vez de decirle lo que no quieres que haga, dile lo que sí quieres. Alberto, mira hacia adelante y pon atención. Tus manos van sobre el pupitre. Las etiquetas lastiman. Imagínate que a ti te etiquetan como la que siempre llega tarde. Te das cuenta de que aun cuando te apuras y llegas a tiempo, nadie se percata porque tú eres la que siempre llega tarde. Sientes frustración, coraje o impotencia. Finalmente dejas de esforzarte porque de nada sirve. Tú eres la que llega tarde. Esto es lo que le ocurre a un niño una vez que esté etiquetado como el difícil, el malo, el latoso, siente que es inútil tratar de cambiar y se resigna a hacer lo que los demás esperan de él. Prestar oídos sordos al maestro que quiere heredarte sus juicios. Pobre de ti, te va a tocar Carlos de alumno, dice de forma dramática la maestra de segundo de secundaria a la de tercero. Es un niño, pero muy difícil. Te vas a arrepentir de ser maestra. Te hará la vida imposible. Si yo fuera tú, te diría que lo cambien de salón. Deja que otra cargue con el problema. Hacerle caso a este tipo de comentarios es una gran injusticia para cualquier alumno. Todos pueden tener un mal año escolar y no por eso no merecen una nueva oportunidad. Eso es lo que ofrecemos al alumno que vemos fresco ese primer día de clases, que le permitiremos hacer un esfuerzo para corregir lo que en el pasado no pudo hacer de manera correcta. Una nueva y maravillosa oportunidad. 10. Responde en vez de reaccionar. Cuando una situación parece amenazarnos, el cuerpo se activa para defendernos y en estos movimientos automáticos sin conciencia ni deliberación se llaman reacciones. Si observamos, estamos constantemente reaccionando ante la vida. ¡Ay, qué horror!, grita la maestra encogiendo el brazo, cuando ve correr una cucaracha sobre su escritorio.
A diferencia de cuando reaccionamos y queremos responder, necesitamos estar presentes. Significa que tenemos que anteponernos a nuestra reacción inicial para elegir lo que nos parece más conveniente. Para poder responder, en lugar de simplemente reaccionar, necesitamos estar conscientes. Responder implica reflexión y deliberación, mientras que reaccionar es un movimiento involuntario y mecánico. Cuando estamos frente a los alumnos, tenemos que aprender a responder en vez de reaccionar. Estoy pensando en dejar de estudiar, dice el alumno fastidiado a la maestra. Ejemplo de una reacción. ¿Y morirte de hambre? ¿Quién piensas que te dará trabajo?, responde irritada la maestra. Ejemplo de responder. ¿Por qué estás pensando eso? ¿Te parece muy difícil esta materia? En el primer ejemplo, la maestra reacciona. Es posible que le pareciera una provocación por parte del alumno, así que lo toma de la manera personal, como si el chico solamente quisiera molestarla. Pero cuando elegimos responder en lugar de reaccionar, nos detenemos un momento y consideramos la situación. Soltamos nuestra agenda interior y escogemos ser objetivos. El sentido de humor puede ser en estos casos un maravilloso disolvente de la tensión. Estamos pensando saltar en paracaídas. Ha de ser muy divertido, comenta entusiasmado Rodrigo a su maestra de secundaria. Ejemplo de reaccionar. ¿Pero qué? ¿Están dementes? Ni se les ocurra. ¿Saben lo peligroso que es? ¿Qué quieren? ¿Matarse? ¿Ya le dijeron a sus padres? Regaña a la maestra alarmada. Ejemplo de responder. La maestra respira profundo y contesta. Sí, puedo entender que les llame la atención. Ha de ser una sensación increíble, pero es riesgoso y sería bueno que lo comenten en casa. El comentario de Rodrigo activa una reacción de miedo en la maestra. A los adolescentes les atrae el riesgo y las emociones fuertes, así que es entendible que saltar en paracaídas les pueda resultar muy atractivo. Cuando la maestra reacciona con miedo, en vez de desalentar al chico, puede despertar su sentido de rebeldía y animarlo a probarlo con el solo fin de desafiarlo. En el segundo ejemplo, cuando responde, muestra empatía con sus intereses en vez de reaccionar ante una provocación. Muchas de las cosas que platican los adolescentes no necesariamente las piensan hacer, pero sí observan nuestras reacciones y se divierten a nuestras costillas. Sin embargo, la razón más importante para aprender a responder y no reaccionar es evitar el maltrato. Cuando ofendemos y humillamos o lastimamos físicamente a un alumno es porque estamos reaccionando. Un día recibí una llamada por celular de un maestro al que aprecio mucho. Rosy, no sé qué hacer. Tengo un alumno que es tremendo, grosero, consentido, indisciplinado, y hace un rato me sacó de quicio. Me empezó a gritar cuando le dije que se sentara, y cuando menos me di cuenta, lo había tomado de la oreja y lo estaba sentando. ¿Y ahora qué hago? Le recomendé que se disculpara con el alumno, sin perder su lugar de maestro. Cuando me gritas y eres grosero, me siento muy enojado, pero siento mucho haberte sentado de esa manera. Después, le recomendé que hablara primero con la directora y con los padres a la salida de la escuela antes de que tuviera oportunidad de ver al hijo. Esta situación es, por supuesto, muy delicada. Si el maestro trata de ocultar o negar el maltrato en vez de que el incidente desaparezca, escalará. Cuando el hijo se queje, los padres llegarán indignados con sobrada razón a reclamar al colegio. El maestro estará en la peor de las desventajas y se arriesgará a ser despedido. Si por el contrario, el maestro acepta su responsabilidad voluntariamente, hay muchas posibilidades de que lo perdonen y el incidente les sirva de escarmiento para no volver a repetirlo. Porque un director de escuela no debe querer maestros perfectos, sino maestros responsables que aprendan de sus errores. Así que aprende a detenerte y no reaccionar, especialmente si estás enojado. Evitarás cometer con los alumnos errores de los que después te puedes arrepentir. 11. Cuidado con las confidencias. Una alumna que se sentía sola, hija de una maestra del colegio, toma como confidente a una de sus maestras con la que aprovecha para platicar en sus tiempos libres.
Un día le confía que probó marihuana y hongos alucinógenos con un grupo de sus compañeros, pero le pide que no le cuente a nadie. La maestra le responde que eso no se lo puede asegurar y tras reflexionar, por fin decide compartirlo con la directora. Después de que la directora cita a la madre, esta le reclama a su colega: ¿por qué no hablaste directamente conmigo? ¿Por qué tuviste que hablar con la directora? Porque tu hija es mi alumna y esto no es un asunto personal. Fue una decisión difícil, pero consideré que hacía lo correcto. La hija negó los hechos y la madre acusó de mentirosa a la maestra y le retiró el saludo. Unos meses después, y ante la evidencia contundente de que la chica y sus compañeros consumían sustancias adictivas, la madre se disculpó con ella. Cuando un alumno se siente solo, puede querer convertir en confidente a un maestro a quien le tiene confianza. Corresponde al maestro escuchar y apoyar, pero sin perder de vista que no es su amigo, sino un maestro. Debe negarse a prometer que no revelará lo que le confían, pues, como en el caso anterior, corresponde al maestro decidir si es conveniente compartirlo con otras personas más indicadas para ayudar. 12. Recuerda que tú eres el maestro. Cuando el alumno te confronta siendo grosero o irrespetuoso, ayuda a recordar: el adulto en esta situación soy yo. A mí me corresponde responder, pues él es un niño o adolescente inmaduro con recursos limitados. Yo soy el adulto. Cuando respondo en vez de reaccionar, tomo en cuenta lo mejor para el alumno, en lugar de tratar de defender mi orgullo, mostrar mi poder o querer controlarlo. Puedo ver la situación con una perspectiva más amplia y reconocer mi papel como facilitador de esta situación, ya sea para mejorarla o empeorarla. El alumno, en cambio, no tiene otra opción más que reaccionar con sus recursos limitados, pues su existencia es corta. Carece de la madurez para juzgar lo que más le conviene. Así que, cuando un alumno te esté colmando el plato, repite interiormente muchas veces: yo soy el adulto en esta situación. Yo soy el adulto en esta situación. Yo soy el adulto en esta situación. Esto te ayudará a recordar quién es quién en esta situación y te prevendrá de convertirte en otro niño u otro adolescente frente a ellos. Si te encuentras discutiendo o peleando con algún alumno, es señal de que lo has olvidado y te has puesto en el lugar de tu alumno. 13. Elimina los castigos, aplica consecuencias. Cuando dicto mis conferencias, pido a los participantes que me digan las palabras que asocian al término castigo y me comparten las siguientes definiciones: dolor, tristeza, rabia, injusticia, golpes, privación, enojo, venganza, abuso, culpa, humillación, resentimiento, vergüenza, impotencia, entre muchas otras. Nunca he escuchado una palabra positiva asociada a la palabra castigo. Está claro que siempre he tenido una connotación negativa y por eso cada vez que amenazamos con castigar, la persona percibe esa negatividad. Los castigos deberían eliminarse porque en vez de crear un sentido de moralidad o responsabilidad en el niño, solo lo incitan a volverse más listo para no ser descubierto. Eres una bestia. ¿Cómo se te ocurre ser tan obvio para copiar el examen? Con razón te cacharon. Tienes que ser más inteligente y agachar la cabeza cubriéndote con la mano la cara para que la maestra piense que estás viendo tu hoja de examen. Pon tu acordeón en tus piernas, pero asegúrate de que lo sostienes contra la banca. Aconseja el amigo al alumno de nuevo ingreso que espera a sus padres afuera de la dirección. La maestra y los padres piensan que el niño se ha corregido, cuando en realidad solo es más astuto, pues los castigos hacen que las personas expertas en hipocresía y engaño. Lo que aprenden cuando los castigan es a ser más listos. Así, el niño que era inocente y honesto por miedo a ser castigado, se vuelve ladino, calculador y un hábil mentiroso. Como el criminal que al salir de prisión, en teoría rehabilitado, se vuelve aún más perverso. Este niño, después del castigo, concluye que necesita encontrar nuevas estrategias para subsistir. Por otro lado, los que sí parecen corregirse y obedecen, no lo hacen por estar convencidos de estar haciendo lo correcto, sino por miedo, una razón muy equivocada para transformar su conducta.
Estos niños se vuelven sumisos porque son impotentes para defenderse de los adultos que los amenazan. Viven cuidándose de las espaldas, pues saben que si se pasan de la raya serán castigados. Están resentidos y son débiles, inseguros y sin confianza en sí mismos. Por si fuera poco, los castigos producen resentimiento y deseos de venganza, porque son arbitrarios y están basados en un poder ilimitado que ejerce el adulto. El niño se siente impotente y humillado cuando un adulto se aprovecha de su fuerza. Muchos maestros, aunque conocen estas secuelas, siguen castigando por no saber qué otra cosa hacer. Me choca castigarlos, pero no entienden razones y es la única forma en que logro que me hagan caso. Afortunadamente estamos en una nueva era en la que esto está cambiando. Hay que observar qué sabia es la naturaleza al enseñarnos a través de las consecuencias naturales que vamos por el camino equivocado. Si como demasiado tengo malestar estomacal. Si estoy distraído puedo golpearme o caerme. Si me quedo dormido pierdo mi cita. Si me asoleo muchas horas se me quema la piel. Por eso debemos dejar siempre que no sea peligroso, que el alumno aprenda de las consecuencias que la vida le presenta. Nuestro trabajo consiste en solo hacernos a un lado y dejar que experimenten el efecto de lo que hizo o dejó de hacer, porque en la consecuencia está el aprendizaje. Andrés es muy distraído y constantemente está olvidando sus cosas. Una mañana llama por el celular de la escuela a casa. Mamá, ¿me podrías traer mi cuaderno de español que se me olvidó? Si no, me van a bajar la calificación. Si la madre de Andrés quiere que su hijo ponga mayor atención, tiene que dejar que viva la consecuencia de su distracción. Así tendrá que contestarle. Lo siento, hijo, no puedo llevarte cuaderno. La siguiente vez, ten más cuidado. Si ella no lo rescata, el hijo poco a poco pondrá más atención y aprenderá a ser menos distraído. Pero cuando el maestro o el padre necesitan intervenir para aplicar una consecuencia, ya sea porque la consecuencia natural es peligrosa, el niño quiere cruzar la calle solo y corre riesgo, o porque es a largo plazo, no quiere hacer la tarea y es necesario enseñarlo a responsabilizarse. Deberá, como decía el psiquiatra infantil Rudolf Dreikurs, tener las 3 R's, es decir, la consecuencia tiene que ser relacionada, respetuosa, razonable. Relacionada. La consecuencia debe estar relacionada con la acción o el comportamiento del alumno. Por ejemplo, si rayó su banca, la consecuencia no puede ser que se quede sin recreo o le baje la calificación. La consecuencia tiene que ser que repare la banca. También, siempre que se pueda, tiene que reparar de alguna manera lo que ha hecho. Además de sentir la satisfacción de corregir su error, le ayudará a responsabilizarse. Si no hizo la tarea, la consecuencia tiene que ser que haga la tarea a la hora del recreo supervisado de su maestra y no llamarle la atención a la madre o regañarlo. Maestro, por favor, déjeme salir al recreo porque van a jugar fútbol y soy el portero. Le prometo que la próxima vez sí la hago. La respuesta del maestro tiene que ser: lo siento, Nico, tú elegiste quedarte sin recreo al no traer tu tarea. La próxima vez, mejor hazla en casa. Hay padres que muestran verdadera imaginación para encontrar algo relacionado. Esta anécdota me la compartió una mamá. Mi hijo Flavio tiene 12 años y es de un temperamento flemático. Le costaba mucho trabajo levantarse a tiempo para ir al colegio y aunque yo lo despertaba, toda la mañana tenía que apurarlo. Llegábamos siempre a la escuela cuando estaban a punto de cerrar la puerta. Escuché hablar acerca de aplicar consecuencias, así que decidí comprarle un reloj despertador. Le dije que él era el responsable de estar listo y que yo no lo apuraría, pero que estaría en la puerta para cuando él estuviera listo para salir. Creo que no me creyó, pues se levantó con mucha calma y cuando llegamos al colegio la puerta estaba cerrada, así que regresamos a casa y le dije que me mostrara su horario de clases. Bien, le dije, de 8 a 9 tienes la clase de matemáticas. Quiero que hagas estos ejercicios. A las 9 regresé. Es hora de español. Hasta las 10. Puedes leer y contestar estas preguntas. Cuando fueron las 10,
Es hora de recreo, puedes salir al jardín durante media hora. Y así continué hasta la hora de la salida de clases. Tengo que decir que nunca más se volvió a quedar dormido y se apuraba sin que yo lo ayudara para llegar a tiempo a clase. Creo que nadie quiere una madre como maestra. Cuando un joven vive las consecuencias de sus elecciones, gana la seguridad en sí mismo y crece su sentido del mundo más justo. Aprende a hacer lo que es necesario, a pesar de que no le guste, y de esa forma desarrolla su autonomía. Con los alumnos de 8 años en adelante hay que permitir que participen en la elección de la consecuencia. Esta anécdota es de un alumno de segundo de secundaria. Maestra: José, rompiste el cuadro del salón de los casilleros al patear el balón. ¿Qué necesitas hacer? José: reponerlo. Maestra: ¿cómo lo vas a reponer? José: pues me lo voy a llevar para cambiarle el vidrio. Maestra: ¿cuándo consideras que le puedes traer reparado? No lo sé, tal vez en una semana. Hoy es martes, entonces el próximo martes lo traes, ¿de acuerdo? Está bien. En caso de tratarse de un joven que en otras ocasiones no cumple su compromiso, el maestro añade: José, si el próximo martes no lo traes, ¿cuál sería la consecuencia? José: si todavía no está listo de la vidriería, traigo una nota con la fecha de entrega. ¿Y si ya estaba listo? José: me regreso a casa por él y tengo falta injustificada de la clase perdida. ¿Es un acuerdo? Sí. Por supuesto que el maestro deberá estar pendiente de que el alumno cumpla el acuerdo. Gina y Sabrina, de 13 y 14 años, descargaron el extinguidor de la cocina de la escuela. Consecuencia, se quedaron a la hora de la salida a lavar a fondo la cocina, platos, vasos, paredes y todo. Terminaron 2 horas después. Se encargaron de llevar el extinguidor a cargar y pagaron el costo. Con preguntas, tenemos que ayudar al niño y al adolescente a encontrar la mejor consecuencia para que se responsabilice de lo que hizo. Cuando él encuentre la solución, es más fácil que se comprometa y cumpla, pues no siente que es injusto ni que ha sido una imposición por parte del maestro. Entonces, lo estamos encaminando a que aprenda a responsabilizarse voluntariamente. Respetuosa. Para que sean consecuencias y no castigos, tenemos que ser respetuosos al aplicarlas, es decir, sin amenazar, sermonear, aconsejar, gritar o sentenciar. Al hablar con el alumno, recuerda las 3 C. Calmado, sin enojo. Casual, sin carga emocional. Conciso, de forma clara y directa. Calmado no significa que no te enojes cuando el alumno falta el respeto o rompe la regla, pero necesitas tranquilizarte antes de tratar de aplicar una consecuencia. De lo contrario, corres el riesgo de ser demasiado severo o decir algo que no se puede cumplir. Respira hondo y dile: me voy a calmar y al rato hablo contigo. Casual. No tomes de manera personal lo que haya ocurrido y cuida tu tono de voz cuando hables. Así, evitarás que se ponga a la defensiva y termine en una lucha de poder. Háblale como si estuvieras diciendo: por cierto, el día parece nublado. Si es necesario, practica antes de hacerlo. Conciso. Sintetiza y di solo lo necesario. Si sermoneas, pierdes la batalla. Si al dirigirte al alumno no estás calmado, aunque hables de manera casual y concisa, estarás aplicando un castigo disfrazado de consecuencia. 3 adolescentes estaban encargados de lavar los trastes del refrigerio en la secundaria, pero cuando terminaron, la maestra que los supervisó vio que habían restos de jitomate en el techo y en la pared. Al preguntarles, sin enojo y sin carga emocional, sobre lo que había pasado, ellos admitieron haber estado jugando y aventando la comida. Consecuencia: la maestra les pidió que se quedaran después de la salida de clases a limpiar el techo y la pared. Cuando preguntaron por qué hasta la salida, la maestra les explicó que porque no podían perder tiempo de sus horas de trabajo de clase. La maestra pidió que uno de los padres se quedara con ellos
y cuando preguntaron por qué no un maestro, les contestó que los maestros tenían que irse a casa después de su trabajo. También quisieron saber por qué no lo podían hacerlo solos, y ella les explicó que porque habían que usar una escalera para limpiar el techo y por seguridad era importante que un adulto estuviera presente. Las consecuencias aplicadas con el apoyo del adulto provocan un aprendizaje significativo. En este caso, todo quedó en orden, no hubo resentimientos ni castigos adicionales. Lo que aprendieron los adolescentes fue a recapacitar antes de actuar. Así, la próxima vez que quieran hacer una travesura, lo pensarán 2 veces, pues recordarán lo incómodo que es ocupar su tiempo libre para corregir lo que hicieron. Hablar con sus padres, ser vistos por sus demás compañeros y mejor elegirán no hacerlo. Razonable. Para que sea razonable tenemos que tomar en cuenta la edad del alumno. No es lo mismo que tenga 4, 9, 12 o 17 años. Cada uno está en su momento distinto de un proceso de maduración y esto se debe considerar. A veces la reparación puede ser simbólica, como en el siguiente ejemplo. Damián juega la pelota en el salón de clases y rompe un cristal. Consecuencia, debe pagar con su dinero la reposición del cristal, pero si es un niño pequeño, podrá ser una parte simbólica. Al aplicar la consecuencia para educar a los alumnos, debemos tener en cuenta nuestro objetivo, ayudar a que se responsabilicen. Nuestra meta no es vengarlos, que pague por lo que hizo, no me importa lo que cueste. Tampoco es mostrar nuestro poder. Lo que queremos es que se dé cuenta de su impacto y cambie su conducta, por eso siempre damos una nueva oportunidad. Enrique, ¿has estado sentado a mi lado en el recreo porque olvidaste cómo jugar con tus compañeros y les estabas pegando? ¿Crees que puedes recordarlo ahora? Sí. Muy bien. Vete a jugar con ellos. Guiar a los alumnos para que sean responsables implica también un acto de confianza en su potencial. No nacemos responsables porque no tenemos conciencia de cómo afecta nuestra conducta a los demás. Es un proceso lento, ir despertando para tomar a otros en cuenta. Esta es la paradoja de educar. Tenemos que aceptar el lugar limitado donde se encuentra el alumno y al mismo tiempo no perder de vista su potencial. El siguiente incidente ocurrió en la escuela de la ciudad de Aguascalientes. Renata ingresó a segundo de secundaria en una escuela alternativa y mostró una total falta de interés en su trabajo. No hacía tareas, no tomaba apuntes, ni participaba en clases, a pesar de ser muy inteligente. Después de intentar que viviera las consecuencias de su comportamiento, como era quedarse después de las clases a hacer las tareas, y al ver que la situación no mejoraba, la directora la citó en la oficina con sus padres. Acordaron entre los 4, alumna, directora y ambos padres, que si no subía su promedio a 8 tendría que dejar el colegio. Cabe mencionar que era una alumna brillante, capaz de obtener las más altas calificaciones. El acuerdo se firmó por escrito, y al no cumplirlo al finalizar el año escolar, no se le permitió que continuara el siguiente año. Un año más tarde regresó a pedir en el colegio que completara su solicitud para estudiar la preparatoria en el extranjero, pues mencionó: ustedes son los que mejor me conocen. Cuando regresó, vino de visita al colegio y participó de una sesión de diálogos con grupos de padres de familia. La experiencia más impactante que he tenido fue cuando me pidieron que me retirara de este colegio por no haber cumplido con mi compromiso. Fue muy duro para mí, pero aprendí a responsabilizarme por lo que hago. Muchas gracias. En otras ocasiones, los alumnos nos sorprenderán con su astucia, como en el siguiente incidente. En Cuernavaca, durante el caluroso mes de mayo, siendo maestra de un grupo de sexto de primaria, un día los descubrí aventando papeles al ventilador del techo. No me quedó más remedio que aplicar una consecuencia que también me afectaría a mí. Lo siento, pero en vista de que no saben cuidar el ventilador, tendrán que permanecer apagado toda una semana. Al día siguiente me sorprendió ver a los niños cuchicheando, y cuál no sería mi sorpresa, que me di cuenta que uno de mis alumnos, hijo de un electricista, estaba vendiéndoles ventiladores personales. No pude más que sonreír y permitirlo, sabiendo que yo era la única que no podía comprar. Idealmente, en una escuela los directivos y maestros, así como el personal administrativo y de intendencia,
Deberían reunirse antes de iniciar el año escolar para acordar las consecuencias que se aplicará cuando el alumno transgreda una regla. Empiecen haciendo una lista de estas conductas y después hagan una lluvia de ideas de posibles consecuencias. Cuando todo el personal está de acuerdo en las consecuencias y se cumplen, los alumnos lo perciben como un equipo sólido y los problemas de disciplina disminuyen. Vale la pena invertir estas horas de trabajo que redituarán con creces durante el transcurso del año escolar. 14. Ayúdalos a desarrollar la empatía. A veces la consecuencia es charlar con el alumno para sensibilizarlo cuando lastima a otro. Es importante que lo hagas a solas y cuando ambos estén tranquilos. Habla de manera suave para que el alumno no se ponga a la defensiva, pues de nada servirá tu conversación. Empieza describiendo la situación sin hacer juicios. Para tocar su corazón, hazles ver lo que sintió la víctima. Montserrat, ¿cuándo no dejaste que Amalia jugara con ustedes en el recreo? Ella se sintió muy mal. La vi llorando en el baño. ¿Te imaginas cómo debe de sentirse siendo nueva en esta escuela y sin una amiga? Debe estar muy sola. Creo que para ella sería muy importante sentirse incluida. Tú influyes mucho en este grupo de amigas. Si te acercaras a ella, todas las demás la aceptarían. Significaría mucho para Amalia. Estamos tratando de despertar la empatía, no de que se sienta culpable. Vean la diferencia. En tono acusador y alzando la voz. Necesito hablar contigo, Montserrat. No me parece lo que ocurrió hoy en el recreo. Es el colmo que tú y tus amiguitas hagan a un lado a Amalia que acaba de entrar. ¿Qué se creen? Me haces el favor de que sea la última vez que esto ocurre. Mañana la incluyan o se las van a ver conmigo. ¿Te queda claro? Pobre de Amalia, mejor que no la incluyan porque le irá muy mal. No nacemos con empatía, es decir, la capacidad para entender lo que el otro siente. Por eso el niño muy pequeñito es totalmente egocéntrico y quiere lo que quiere sin tomar a nadie en cuenta. Pero conforme va creciendo, nuestro trabajo es sensibilizarlo para que se convierta en un ser social, que se dé cuenta de su efecto en otros y se responsabilice. Pero este es un proceso, por eso es necesario hablar con cuidado y delicadeza para tocar el corazón de los alumnos, para que elijan no lastimar. De esta manera se convertirán en personas morales. Lo que precisamente le falta a un criminal y a un delincuente es empatía. Por eso pueden hacer lo que hacen sin ninguna consideración hacia los demás. Si queremos que nuestros alumnos sean personas de bien, tenemos que ayudarlos a desarrollar la empatía a través de hacerles saber las consecuencias de lastimar. Hacernos los ciegos cuando un alumno se burla o lastima a otro nos hace cómplices del maltrato. ¿Queremos estar de acuerdo en seguir perpetuando la violencia y el dolor en nuestra sociedad? Los maestros jugamos un papel primordial para transformar nuestra sociedad. Tener este privilegio es una gran responsabilidad. 15. Entrégale al alumno su responsabilidad. Siempre que puedas, anticípale al alumno la consecuencia. Todos vamos a correr por este largo pasillo, pero si alguien se adelanta demasiado, voy a decir su nombre. Si no se detiene, tendrá que permanecer tomado de mi mano cuando lleguemos a donde están los animales del zoológico, advierte la maestra de preescolar. Todos corrieron, pero cuando Damián llevaba la delantera, la maestra gritó su nombre. Damián no hizo caso, y la maestra tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para alcanzarlo. Cuando caminaban tomado de su mano, se quejó. Pero, ¿por qué tengo que tomar su mano? Yo quiero caminar solo. No, Damián. Tú elegiste venir de mi mano, porque no hiciste caso cuando te llamé. El que no haga la tarea en casa tendrá que hacerla en el recreo, avisa la maestra. Al día siguiente, Gary no cumple, se queja. Maestra, usted es muy mala. Gary, tú elegiste quedarte sin recreo. La próxima vez la haces la tarea en casa. La frase, tú elegiste, es muy importante. Nosotros damos las opciones y ellos eligen. Al aclararlo, lo ayudamos a tomar la responsabilidad de la realidad que se crean. La buena noticia es que siempre les damos otra oportunidad para que puedan hacer una elección diferente. ¿Crees que recuerdes que jugar no es pegar?
pregunta la maestra de preescolar al alumno que está sentado a su lado en el recreo. Muy bien, puedes irte nuevamente a jugar. 16. Sé justo pero flexible. Lo rígido se quiebra, por lo tanto hay que ser flexibles, es decir, hay que tomar la situación en consideración y puede haber excepciones. ¿Por qué Santiago sí sale a recreo cuando no hizo la tarea y yo ayer me tuve que quedar en el salón? Pregunta molesto un alumno. Porque su padre se puso muy delicado y lo hospitalizaron ayer en la tarde. Al maestro corresponde sopesar la situación y decidir lo que es justo. Puede haber excepciones, pero son eso, excepciones, casos aislados en los que se rompen las reglas. Ten mucho cuidado en no hacer excepciones por la presión de los padres o favoritismo. Sería deshonesto y crearía resentimiento con los demás alumnos. 17. Límites, dislexia, TDA, TDAH. Odié la escuela. Recuerdo que de niña pasaba de estar sentada hasta adelante, donde la maestra trataba de controlarme para que pusiera atención, hasta que se hartaba porque distraía a todo el grupo y entonces acababa sentada hasta atrás, pegada a la pared. Cuando eso no funcionaba me regresaba al frente, y cuando ya la desesperaba me sacaba del salón al pasillo, donde pasaba gran parte del tiempo. Así conocí a los alumnos de todos los grados y me volví muy popular. No fue hasta que mi tercer hijo empezó a repetir estos mismos comportamientos y lo llevé a evaluar, cuando descubrí que nuestro mal era la dislexia. De no haberlo sabido mi madre, otra hubiera sido mi experiencia. Siempre que escuchamos las historias, los adultos que han vivido estas dificultades, tenemos que sentir, sobre todo, mucha compasión, porque si el maestro la pasa mal, el alumno la pasa mucho peor. ¿Podemos imaginar la desesperación que debe sentir un niño ante las exigencias de un ambiente escolar estructurado cuando no tiene control de su cuerpo? Estos niños son inteligentes, en algunos casos hasta brillantes, pero su comportamiento inquieto y la falta de atención son erróneamente vistos como tontos. Ante la disyuntiva de ser calificados como tontos o mal portados, eligen esta última. La mayoría de la época en la que vivimos es que hay mucha ayuda para estos niños, pero antes que nada, aconsejen a los padres a que eliminen el estrés de la vida de su hijo a través de poco o nada de televisión, videojuegos e internet, poca azúcar, revisar las alergias, rutinas para sus actividades, comer, estudiar, bañarse, dormir, límites claros. Menos clases en las tardes y fomentar las actividades artísticas, ejercicio, contacto con la naturaleza. El maestro requiere mucha paciencia y el compromiso por parte de los padres para que sea tratado por un especialista. Existe la tendencia a medicarlos para que se apacigüen y eliminar el problema. Y aunque sí hay niños que requieren este tipo de ayuda, aconsejen primero a los padres que cambien su estilo de vida y asistan a terapia, y que solo sean medicados como último recurso. Otra alternativa es cambiarlo a un colegio menos exigente. No todas las escuelas son para todos los niños. Es importante reconocer cuando un alumno tiene necesidad distinta de las que puede cubrir el colegio. Cuando los padres están en negación, el problema, y no quieren tratarlo, y en la escuela insisten en quedarse con el alumno por no perderlo como cliente, la situación se vuelve un calvario para el maestro y sus compañeros. El tío asombrado observa con impaciencia cómo su sobrino, que lo acompaña a ver una película, repetía incansablemente la siguiente secuencia. Estaba sentado unos momentos, después daba 2 vueltas al sofá, le daba una maroma y se volvía a sentar. Hay niños que son insoportables por sus problemas de aprendizaje y falta de madurez. A pesar de su falta de atención e hiperactividad, necesitan límites y consecuencias muy claras. Esta es la hora de comer y necesitas estar sentado. Si te paras, retiraré tu plato de la mesa, le dice la madre a su hijo Oscar, quien estaba acostumbrado a convertir la hora de comer en una danza interminable. La primera vez que se paró, la madre retiró su plato de comida. El maestro de niños con problemas de aprendizajes físicos necesita una combinación de firmeza para poner límites y no ceder, paciencia, para no desesperar buscando resultados inmediatos,
compasión, para recordar que el alumno es un ser humano que necesita sentirse amado y que la está pasando muy mal. Confianza, para saber que madurará a su propio ritmo. Mi hijo volvió el estómago hoy en la mañana. Está muy nervioso con la clase abierta que habrá en el colegio. Cuando le reclamé al director por qué los presionaban de esta manera, exhibiéndolos frente a todos los padres de familia y humillándolos cuando no contestan bien y se tienen que ir al final de la fila, me dijo que tiene que aprender a trabajar bajo presión. Estaría de acuerdo si estuviera preparándose para la universidad, pero mi hijo apenas está en primero de primaria. Creo que voy a buscar otra escuela. Mientras nuestra sociedad siga educando de manera desequilibrada, sin tomar en cuenta las necesidades emocionales de desarrollo de los niños y jóvenes, seguirá incrementándose la cifra de niños con dificultades. Toca a los maestros asumir su responsabilidad y tomar cartas en el asunto para influir en la elaboración de programas educativos efectivos, pero relacionados con la idiosincrasia de nuestra cultura y las necesidades de los educandos, al igual que para eliminar presiones absurdas que no los ayudan, sino los estresan y afectan su salud emocional. 18. Ten sentido del humor y sal pimienta para la vida. ¿Que no es blanco ni negro, ni hombre ni mujer?, pregunta la maestra de religión esperando que contesten Dios a sus alumnos de cuarto de primaria. Michael Jackson, responde entusiasmado su alumno más precoz. Un maestro sin sentido del humor es un maestro agrio, que no disfruta enseñar, porque los alumnos nos ofrecen una fuente interminable de situaciones chuscas y simpáticas que por lo menos nos deben hacer sonreír. Una alumna llega a la escuela con mechones de pelo pintado de diferentes colores. Mariana, ¿tú sabes las reglas de la escuela? Vete a tu casa y no regreses hasta que tengas el cabello negro. Una hora después regresa con el pelo cubierto con grasa negra para zapatos. ¿Queremos alumnos creativos? Pues aquí los tenemos. Cuando estamos exasperados, recuerden estos incidentes y compártanlos para recuperar su buen humor. Todos los días, un alumno pide salir al baño a la misma hora y con la misma maestra. Imaginando que va al baño, después de varios días le dice que no es necesario que le avise. Un día la maestra pasa por su pupitre y ve que tiene un vaso desechable con una bolsa de té. ¿Qué es esto?, pregunta la maestra. Es mi hora de té, maestra. Usted me dijo que no era necesario avisarle. Pero algunos maestros no se quedan atrás. El visitante se quedó muy impresionado con tu grupo. Me dijo que todos, entusiasmados, levantan la mano cuando preguntas si siempre saben la respuesta. Por lo visto, han avanzado mucho, comenta impresionada la coordinadora. No te creas, siguen igual. Lo que pasa es que les he enseñado que cuando viene alguien de visita y haga una pregunta, todos deben alzar la mano. Los que saben la respuesta alzan la mano derecha y los que no, la izquierda. Ríanse, y ríanse mucho, para que contagien a sus estudiantes su gusto por vivir. Para su entretenimiento, les comparto las siguientes anécdotas. En una clase de sexualidad, pregunta un alumno: Maestra, ¿conoce los anticonceptivos compuestos de nitrato? La maestra se queda perpleja tratando de recordar si lo había escuchado nombrar. Sí, maestra, ni trato de abrazarla, ni trato de besarla, ni trato de acariciarla, contesta rápidamente el alumno con picardía. ¿No te da vergüenza sacar esas calificaciones? Mira, en cambio tu amiguito Roberto, él no saca 5 y 6. Le reclama la madre. No, porque él es diferente, él tiene padres brillantes. No entiendo, Raúl, eres inteligente, y pudiendo haber terminado la preparatoria en 6 semestres, ya llevas 8. ¿Qué pasa?, pregunta el director. Pues es que mi padre me dijo que yo estudiara lo que más me gustaba, y a mí lo que más me gusta es la prepa. ¿Qué tanto te gusta ir a la escuela?, pregunta una señora a un niño pequeño. Me gusta bastante ir y regresar, lo que no me gusta es estar ahí. Roberto Sánchez no va a poder ir a la escuela hoy porque está enfermo, dice una voz de niño tratando de sonar ronco. ¿Quién llama? Llama a mi papá.